Muy buenos días a todos ustedes. Estoy muy contento de estar con ustedes una vez más y quiero invitarles para que tengan a la mano su Biblia porque estaremos viendo Génesis y el tema general es el Mesías en Génesis. El objetivo de este curso es mostrar cómo el Mesías se revelaba en este libro, el Génesis, antes de nacer. Y lo vamos a hacer en este día de este modo. Presentaré solamente 2 puntos. Uno, sobre el linaje del Mesías. No vamos a hablar, por supuesto, de la genealogía de él, ¿verdad? Porque son muchos. Solamente mencionaré algo sobre Noé y Abraham. Y recordamos que el linaje no es otra cosa más que la ascendencia o descendencia de una familia, en este caso del Mesías. El segundo punto que trataré es sobre las señales que apuntan al Mesías. En la Biblia podemos encontrar tipos, en este caso hablaremos de Melquisedec y de la justificación por fe. Ahora, en teología bíblica se denomina tipo a un objeto, a un animal o persona o institución en general del Antiguo Testamento que representaba o figuraba a otra. Esa otra se le llama antitipo y el cumplimiento pues se produce en el Nuevo Testamento. Entonces, después de esto, yo quiero decirles lo siguiente. La semana pasada hablamos de la promesa dada en Génesis 3:15. Esta promesa contiene una advertencia, porque dice el texto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se está refiriendo el texto a la serpiente, al diablo. Esa es su simiente. Y pues la enemistad es contra la simiente de la mujer, en este caso del Mesías. Y en este pasaje ya se encuentra el principio de 2 linajes. Uno de Satanás, que se opone a la salvación, y el otro del Mesías, quien vendría al mundo como Salvador. 2 simientes en conflicto desde los primeros 2 hijos de Adán y Eva, a saber, Abel y Caín. Con Abel, el hombre espiritual, se inició el linaje del Mesías, es decir, la simiente de la mujer. Recordamos que al morir Abel, Dios sustituyó a Abel por otro, llamado Set. Dice la escritura: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y quiero que noten por favor esto. El versículo 26 dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El linaje de Set empezó a invocar el nombre de Dios. Eso es bien importante porque el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, Romanos 10:13, afirma que todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Bien, pasan muchos años y entonces la Biblia empieza a hablar de Abraham, un hombre al cual Dios llama de un país idólatra a una vida diferente. Y la vida de Abraham es el tema central del libro de Génesis. La Biblia afirma que nació Abraham en Ur de los Caldeos. Y me gusta mucho acerca de la historia de Abraham porque se dice que tomó Taré, el papá de Abraham su hijo, a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, es decir, Aram también era hijo de Taré, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Entonces Abraham y su familia, es decir, su papá, su primo Lot y su esposa Sara, salieron de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y dice la Biblia que la tierra donde estaba ubicada Ur tenía 3 nombres, a saber, Babilonia, Sinar y Caldea.
Lo podemos encontrar en Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hablando de las personas, no de Abraham en sí, dice, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí los primeros habitantes. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y entonces dice el mismo capítulo 11, versículo 9, pero por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Tenemos que decir que la mayoría de los especialistas vinculan a esta ciudad, Babel, con Babilonia, la cual se convirtió posteriormente en sinónimo de la última ciudad malvada, según Apocalipsis 17 y 18. Bien, volvemos a la vida de Abraham y su familia. Dice el capítulo 11, versículo 28 de Génesis, que murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ur se encontraba entonces en la tierra de Caldea. Quiero resaltar esto, que es la misma tierra donde se habían congregado los antepasados de Abraham, la tierra de Sinar. Sinar es otro nombre para designar Babilonia. Y de allí lo llamó Dios y le prometió que en él serían benditas todas las naciones, lo que se cumplió cuando nació el Mesías. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque más adelante vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Cuando la familia de Abraham se multiplica y por el pecado de la nación son llevados a Babilonia, como si retornaran, ¿no? Y tal vez Dios permite eso para que se den cuenta de la nueva vida que Dios les había dado con la vida que llevarían si hubieran permanecido en aquella región. Entonces, Dios le promete a Abraham una tierra y una descendencia. Le promete una tierra a su descendencia. A mí me encanta que veamos estos puntos porque hay mucha enseñanza. La Biblia menciona precisamente ahí en Génesis 11:10 a los descendientes de Sem. Dice, estas son las generaciones de Sem. Y el versículo 26, Taré, como descendiente de Sem, vivió 70 años y engendró a Abraham. Entonces, Abraham desciende de Sem. Estoy mencionando esto por aquello de los dos linajes. Bien, entonces, en los lomos de Abraham también estaba el Mesías. Recuerden que estamos diciendo que aun cuando no se menciona a Jesús ni otros nombres, ya lo que se habla de la historia de Abraham y su pueblo, su familia, allí tenemos que encontrar al Mesías. Bien, dice así la Escritura, Génesis 12:7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces Dios le promete a Abraham una tierra y un linaje. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en su primera carta, en capítulo 2, versículo 9, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, es decir, nosotros, los gentiles, ¿no? También como vean cómo nos alcanza aquella bendición que desde el inicio se está prometiendo a Abraham. Entonces, la promesa que Dios le dio a Abraham de que un hijo suyo de su propio cuerpo vendría, le dice que no será uno, serán muchos. Y el ejemplo que le pone como las estrellas, Génesis 15:5. Cuando Abraham estaba cuestionando a Dios, Dios, no tengo hijos, ¿quién será mi descendiente? Dice la Biblia que lo llevó Dios fuera, entendamos, de una tienda donde estaba, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios hace un pacto
con Abraham como lo había hecho antes con Noé. Dios hace con Abraham un pacto de sangre cuando le promete la tierra para su descendencia y le especifica desde el río Nilo hasta el río Éufrates. El pacto entonces se va cristalizando, especificando Dios los términos comprometidos, porque Dios, quien es poderoso, ha de conceder la tierra a los descendientes de Abraham. Y quiero que notemos que esta promesa posee dos nuevos ingredientes. En primer lugar, se mencionan los límites geográficos, es decir, que esto incluye todo el territorio que está ubicado entre el río de Egipto al sur y el río Éufrates al norte. Y en segundo lugar, notemos que se mencionan específicamente a 10 grupos étnicos, habitantes de Canaán, que serán juzgados y despojados de su tierra para que a su tiempo la posean los descendientes de Abraham. Estas fronteras, si ustedes ven por ahí un mapa bíblico, a veces están en nuestras Biblias, fueron alcanzadas en tiempo de David. Cuando David fue rey, tuvieron mucho dominio, y en esos límites que se mencionan, hasta allí ellos tenían poder, tenían dominio. Bien, tenemos también que decir que el Mesías desciende de Abraham y Sara, porque a pesar de que Abraham y Sara eran adultos mayores, como hoy se dice, Abraham creyó lo que Dios le había prometido. Y dice la Biblia que Dios se lo contó por justicia. Quiero que notemos esta expresión: Dios honró la fe de Abraham. En alguna ocasión, Dios, dirigiéndose al sacerdote Elí en el tiempo de Samuel, le dice así en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, versículo 30: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es decir, a los que no honran a Dios les otorga tiempos para arrepentirse. Cuando Dios le hace una promesa a Abraham, en el capítulo 15, versículo 13, le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces, por la misericordia y gracia divina, Dios extendió al amorreo y a los de Canaán 400 años de plazo para arrepentirse. Y esto es muy interesante porque recuerden que cuando Israel, ya los descendientes de Abraham, salen de esa esclavitud que vivieron en Egipto, pues vagan 40 años por el desierto, posteriormente van a entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que designe a Josué, un líder, un caudillo. Y entonces empieza Dios a darle instrucciones a Josué para conquistar la tierra. Pero quiero que noten, porque esa frase que Dios le dijo a Abraham, diríamos 400 años atrás, ¿no? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Esto nos permite entender entonces que esas invasiones de Josué a Canaán, muchos años después, son un acto de juicio divino y no de agresión. Lo menciono porque algunas veces leemos o alguien nos comenta, dice, ese Dios sanguinario, ¿verdad?, que manda a matar niños, que manda a matar ancianos. Pero quizás habría que ver un poquito atrás la historia. Y esto no es solamente en este tiempo que estamos leyéndolo, sino puede pasar hoy, ¿no? Algunas veces suceden cosas y decimos, pobrecito, ¿dónde está Dios? Ese Dios de amor. Pero quizás si tuviéramos acceso a alguna historia, ¿verdad?, entenderíamos que son juicios. En Deuteronomio capítulo 31, así dice el texto en el versículo 3, Jehová tu Dios, hablándole a Moisés, dice, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones. Hablando de los cananitas, los amorreos, los heteos, etcétera, ¿no?
Y en Éxodo 23, otra vez dice el Señor, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. O sea, Dios les dio mucho tiempo para arrepentirse. Pero esas personas siguieron en su idolatría, ¿verdad? En su tipo de vida, alejada de la voluntad y de los mandatos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los amorreos? Los que viven en las montañas. Es un término usado colectivamente refiriéndose a la tribu que descendía de Canaán. Lo encuentran allí en Génesis 10:16. Ahora, si a aquellas personas les dio un plazo de 400 años para arrepentirse, a la generación de Noé le dio 120 años para arrepentirse. Dice así el texto en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este texto pues tiene dos aplicaciones. Los comentaristas dicen, ¿verdad?, que esta expresión de 120 años significa, uno, que Dios concedería a la gente de los días de Noé 120 años para dejar sus caminos pecaminosos. Y no lo hicieron. Y entonces el plazo se acabó y vino el diluvio. Pero también otros comentaristas interpretan este tiempo de 120 años como que Dios determina ahora reducir la duración de la vida de los seres humanos. Recordemos que antes vivían casi 1000 años, ¿no? Entonces la corruptibilidad del hombre hizo necesario que Dios redujera sus años de posibilidad de hacer el mal. Y otra vez, ¿verdad? Como en el tiempo de Josué, que parecía una decisión sanguinaria de Dios, pero era juicio. Entonces tendríamos que decir que esto de reducir Dios el tiempo de vida del ser humano, debemos verlo como una muestra de la misericordia de Dios y no como un castigo divino. Es decir, tanta maldad, ¿verdad?, como que Dios redujo ese tiempo. Sí, por supuesto, una consecuencia, pero como diciendo, ¿para qué sufren tanto, no? Ahora, también cabe una pregunta. A nosotros, ¿qué tiempo nos está dando para arrepentirnos? En ese tiempo de pandemia, ¿verdad?, cuando vemos tantos enfermos, tantos muertos, tenemos que preguntarnos, ¿es juicio divino? Porque las personas se escudan diciendo que es el gobierno, que es un país que sacó un virus y que no lo pudo controlar. Yo siempre digo, puede ser eso, pero aún eso, Dios lo puede utilizar con un propósito, con un juicio. ¿Qué tiempo Dios te está dando o nos está dando para arrepentirnos? Es importante que nos preguntemos esto. Bueno, continuamos entonces hablando del linaje. Dios le prometió a Abraham y a Sara que de ellos vendrían reyes. En el capítulo 17, versículo 16. Y vendrá a ser madre de naciones, hablándole a Dios a Abraham acerca de Sara, y de pueblos. Reyes de pueblos vendrán de ella. Cuando uno lee el capítulo 1 de Mateo sobre la genealogía de Jesús, en esos pasajes del 1 al 17 habla de estos antepasados del Mesías, pero se cumple de modo completo al nacer el Rey eterno de Dios. Y en esta genealogía, si ustedes notan cuando lean capítulo 1 de Mateo, de los versículos 6 al 11, todos son reyes. Después de David, todos son reyes, ahí cumpliéndose la promesa que Dios le hizo a Abraham respecto a su esposa Sara. Por eso decimos que el conocimiento de Génesis es la clave absolutamente indispensable para que entendamos en toda su plenitud la obra del Mesías.
Entonces, el autor de Génesis nos señala al Mesías por medio de tipos y así hace resaltar su linaje, la línea genealógica de la cual algún día llegaría a nacer entre los hombres, como lo dicen las Escrituras, ¿verdad? Y que celebramos todo esto en el mes de diciembre. Ahora, vamos a ver ahora un poco sobre las señales del Mesías. Y vamos a ver dos. Primero, la salvación por gracia. Desde el Génesis ya Dios lleva a cabo su obra de salvación por gracia en favor de los que le invocan. Hay personas que hasta la fecha piensan que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por la ley, por cumplir la ley, pero la Biblia no afirma eso. Entonces, desde Génesis, Dios salva por gracia a los que le invocan. Y vamos a ver a Noé, quien era descendiente de Set, quien en medio de la destrucción del punto sin retorno, le llamo yo, halló gracia ante los ojos de Dios. Ya desde el tiempo de Noé, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo lo escribe a los Romanos capítulo 5, versículo 20. Entonces, ¿cómo se aplicó la gracia en tiempos de Set? Si usted lee el capítulo 4, versículo 26 de Génesis, dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así se aplicó la gracia de Dios en tiempos de Set, moviéndolos a invocar a Dios. Y así dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el que invocare a Dios será salvo. ¿Cómo se aplicó la gracia en tiempo de Noé? Capítulo 6, versículo 8-9, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, Noé fue salvo por gracia. Por la gracia de Dios fue salvado del diluvio al entrar por fe en el arca. Noten estos términos. El versículo 9 de Génesis 6 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto, es decir, intachable. No pensemos que era semidios, que no pecaba. No, se refiere a que era intachable en medio de esa generación corrupta, ¿verdad? Era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Y sigue diciendo ese texto en el siguiente versículo que engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Ojo, ahí están otra vez las 2 descendencias, ¿verdad? Los 2 linajes de Sem, donde viene el Mesías, y de Cam, donde vienen las otras naciones idólatras y que no quieren nada con Dios. Entonces, al salir Noé del arca, Dios establece un pacto con él y le da una señal que es el arco iris. Este es también un símbolo mesiánico, ahorita voy a decir por qué. Es importante que entendamos y creamos esto porque hoy en día también, ¿verdad?, otro tipo de personas utilizan el arco iris. Y no les asombre a usted que cuando usted hable del arco iris, muestre un arco iris, ya lo identifican a usted con homosexuales, lesbianas, etcétera, sin darse usted cuenta, o ellos, ¿verdad?, que es solamente el significado que le quieren dar hoy, pero que en un principio Dios le dio un significado. Dice Génesis 9:11, estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Y le dice Dios en el versículo 12 a Noé, y esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal.
el arco iris que presenta a Dios a Noé simboliza la misericordia. Quizás nosotros cuando llueve y posteriormente sale el sol y vemos el arco iris, nos emocionamos y lo vemos y nos gustan los colores, pero olvidamos que debemos de pensar en Dios, que debemos de pensar cuán misericordioso es Él, no solamente porque lo dice Jeremías ahí en Lamentaciones, ¿verdad? Que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, sino cuando vemos la obra de Dios. Entonces, menciono que el arco iris es un símbolo mesiánico porque Juan, en Apocalipsis 4:3 y capítulo 10:1, también vio un arco iris en su visión mesiánica, precisamente. Dice ahí en el versículo 2 de Apocalipsis 4: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Vean, entonces todo esto en relación a la adoración a Dios, al Cordero, al Creador. Dice también el versículo 11 del capítulo 4 de Apocalipsis: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste. Y quiero que vean esto: tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Recuerdan que la semana pasada aprendimos que Jesús el Mesías es Dios y es el Creador. Entonces, ¿cómo se aplica la gracia a nuestra situación actual? Ya vimos cómo se aplicó en el tiempo de Seth, ya vimos cómo se aplicó en el tiempo de Noé. ¿Cómo se aplica la gracia a nuestra situación actual? Bueno, Efesios 2:8-9 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, igual que aquel entonces, por creer en Dios, en Él, en lo que dice, en lo que promete, en lo que hizo. Y Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros, en ustedes, en nosotros, en mí, en ti, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es el que produce, dice Filipenses 2:13, en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, estos tres textos son importantes porque Dios sigue aplicando su gracia al ser humano para hacerlo salvo a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros. Comenzó en nosotros la buena obra. Es el que produce el querer y el hacer, el que produjo ese querer y ese hacer en sed de invocar a Dios, el que produjo ese querer y ese hacer de creer, de obedecer a Dios en Noé y también en Abraham. Bien, vamos entonces a seguir adelante con esto de los tipos o la señal. Notamos que cuando llega Abraham a Canaán, dice la Biblia en Génesis 12:6, que ahí están los cananeos. Y acabamos de leer hace unos instantes que los hijos de Noé eran Sem y Canaán, desciende del linaje de Cam. Dice así el texto en Génesis 12:6: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Canaán, el hijo de Cam, según Génesis 9 al capítulo 10, habla de que los descendientes suyos de Cam ocuparon Canaán y tomaron su nombre de ese país. Hay otros textos: Génesis 9:18, Génesis 9:22, Génesis 10:6. Bien, seguimos con Abraham. Al llegar a esta región, dice la Biblia que edificó un altar e invocó a Jehová. Capítulo 12, versículo 8.
como lo hicieron en un principio los antecesores de Abraham, en este caso Set. Dice la Biblia que pasado el tiempo, Abraham nuevamente edificó un altar. Me gustan estos textos porque un altar no es otra cosa más que un lugar de encuentro. No es en sí un montículo de tierra, no es un montículo de piedras, sino era un lugar donde estas personas se encontraban con Dios. Y por qué no pensar, ¿verdad?, que también un altar simboliza la cruz, el único símbolo del perdón, así como lo dice Primera de Juan 1, 7 al 9. Ahora, un día que Abraham regresó de una guerra por liberar a su sobrino Lot, dice la Biblia que se encuentra con Melquisedec. Abraham discierne que Melquisedec es un mensajero de Dios, así lo presenta la Biblia, rey y sacerdote, y a él le paga los diezmos y recibe la bendición sacerdotal. Lo pueden encontrar allí en Génesis 14, 18. Melquisedec simboliza al Mesías por su sacerdocio eterno. Si ustedes van en su Biblia al capítulo 7 de la carta a los Hebreos, vamos a encontrar que el autor de Hebreos pretende demostrar a los judíos que Jesucristo fue el cumplimiento del tipo mesiánico visto tanto en Melquisedec como en el sistema judío del sacerdocio. Ahora lo vemos. También quiero mencionar que un tipo tiene existencia histórica. Por ejemplo, Adán fue un tipo de Cristo, según Romanos 5:14. El Cordero Pascual fue un tipo de Cristo, según 1 Corintios 5:7. El arca de Noé fue un tipo de salvación, de la salvación en Cristo, como lo marca 1 de Pedro 3:20. Y en la carta a los Hebreos encontramos también una rica tipología, y es bastante, pero yo solamente quiero mencionar unas 2 o 3. Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y dan ahí nombres, y entre ellos príncipe de paz. Y Hebreos 7:1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Y Hebreos 7:3 dice: Melquisedec parecía eterno, porque no aparece con genealogía. Así nos recuerda al Hijo de Dios. Dice este versículo: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Hablando de Melquisedec, permanece sacerdote para siempre. Y en tercer lugar, en Hebreos 7, los versículos 4 al 10, claramente Melquisedec, el tipo de Mesías, es mayor que Abraham, porque lo bendijo. Y al pagar a Abraham sus diezmos, lo hizo a uno que era mayor que él y que parecía, dijimos, ¿verdad?, ser más que mortal. Hebreos 7:4 dice: considerad pues cuán grande era a Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y quiero mencionar algunas cosas de los versículos 6, 7 y 8 de Hebreos 7. Versículo 6: porque aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7: el menor es bendecido
por el mayor. Versículo 8. Uno de quien se da testimonio de que vive. Y concluye el escritor a los Hebreos con los versículos 26 al 28 diciendo: por lo tanto, Jesús es el cumplimiento perfecto de este tipo sacerdotal y del tipo del Mesías en Génesis, a saber, Melquisedec. Así dice el versículo 26, estoy en Hebreos 7, tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y el versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. A mí me llama mucho la atención esto, que se refiere al texto a los sacerdotes puestos por la ley de Moisés, a los cuales les resulta difícil obedecer a Dios en todo. Pero después de darnos su ley, Dios juró que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo, a quien Él hizo perfecto para siempre, dice una versión, la Biblia en lenguaje sencillo. ¿Y de dónde se toman estas verdades? Bueno, del Salmo 110, versículo 4. Es la base que toma el escritor a los hebreos. Bueno, seguimos 13 años después de que Dios le promete descendencia y tierra a Abraham. Dios renueva el pacto, ahora con la señal de la circuncisión. Si pueden ver ahí el capítulo 17 de Génesis, versículo 10. Dios dice, otra vez como le dijo en aquel momento a Noé, que este pacto es perpetuo. Vean Génesis 17, 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Y el versículo 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y termina el texto, y seré el Dios de ellos. Qué precioso. Que Dios te prometa bendición y que además te prometa ser tu Dios. Pero no olvidemos, hay que invocar a Dios, hay que creerle a Dios, hay que pedirle su ayuda a Dios. Entonces a Abraham Dios se dio a conocer como el Shaddai, el Dios todopoderoso, lo cual implica poder y suficiencia. Es decir, solamente quien es todopoderoso puede cumplir promesas como las que acabamos de leer, ¿verdad? Que le hizo a Abraham. También dice el texto que la circuncisión le fue dada a Abraham como una señal y sello de ese pacto que había hecho con él, y que las promesas de Dios en verdad le habían sido dadas. También entonces tenemos que decir que la circuncisión es un símbolo del pacto de gracia. Y quiero concluir entonces en este momento comentando que este linaje empieza con la promesa del Mesías hecha por Dios a Abraham, padre de la raza judía y por ende de la línea del Mesías. Y como hemos estado diciendo, en Génesis encontramos la promesa divina que apunta hacia el Mesías, que ya tiene antepasados como Sem, como Noé y Abraham. Y por su fe de Abraham en esta promesa hecha por Dios, es justificado, cumpliéndose así esta verdad. Entonces, gracias a esta promesa, se manifestará la fidelidad de Dios hasta el cumplimiento del nacimiento del Mesías. Y termino con esta frase. El Nuevo Testamento en el Antiguo
es anunciado. El Antiguo Testamento en el Nuevo es explicado. Es importante esta frase porque la Biblia es toda inspirada por Dios y toda hemos de creerla y obedecerla. Dios les bendiga.